El día de hoy vamos a continuar con el tema de fricción. Y bueno, para recordar un poco al respecto, lo que discutimos la clase pasada, recordemos que las fuerzas de fricción son un tipo de interacción que intenta, de alguna manera, oponerse al cambio de posición o al movimiento de un objeto que se ejecuta en alguna determinada dirección. Ese tipo de fuerzas se pueden presentar en distintos medios y tienen como efecto esa reducción en la velocidad, que a veces pues podemos sacarle provecho o en otras ocasiones puede ser una situación poco deseada. De acuerdo a la condición de movimiento en la que se encuentra el objeto, las fuerzas de fricción se pueden clasificar como fuerzas de fricción estática, las que impiden que un objeto que inicialmente está en reposo se desplace. Estas fuerzas cumplen esta desigualdad. La fuerza de fricción en módulo será menor o igual que el valor de la fuerza normal multiplicado por este coeficiente de fricción. Y el otro tipo son las fuerzas de fricción cinéticas, las cuales se presentan cuando un objeto ya está en movimiento. Y vamos a decirlo así, buscan o surgen con la finalidad de que el objeto vaya reduciendo su velocidad e incluso si la fuerza de fricción es la única fuerza presente actuando sobre ese objeto, pueden llevar al objeto al reposo. Estas fuerzas, por su parte, van a ser siempre proporcionales al módulo de la fuerza normal a través de este coeficiente de fricción cinética. Gráficamente, el comportamiento de la fuerza de fricción se ve así. Tenemos una parte llamada región estática, que es en la que el objeto no se mueve a pesar de que se aplica una fuerza en alguna determinada dirección. Y en esta región no se mueve porque la fuerza de fricción estática aumenta en la misma proporción con la que la fuerza aplicada intenta mover el objeto. Sin embargo, esta fuerza no crece de manera indefinida, sino que llega a un tope, a un valor máximo. Una vez que se supera ese valor máximo, entonces logramos mover al objeto en cuestión y la fuerza de fricción que se le aplica reduce su valor. Entramos ahora a una región cinética, donde la fuerza va a seguir presente, pero ahora sí vamos a tener movimiento sobre el objeto. El día de hoy vamos a analizar el siguiente problema, que se parece mucho al mostrado en la sesión grabada del día viernes, en el que tenemos un objeto que está colocado en una rampa o en un plano inclinado con algún cierto valor de inclinación, pero ahora se nos comenta que hay una fricción cinética. En ese problema nos piden determinar entonces como primer punto la aceleración de la caja cuando ésta se desliza hacia el fondo de la rampa. Y después nos piden considerar la siguiente situación. La caja está inicialmente en reposo en algún punto sobre la rampa y se desliza hacia el fondo. Entonces, debemos de calcular la velocidad con la que esta caja llega al fondo de este plano inclinado. Así que, como podemos notar, la diferencia con relación al problema de la sesión eh, de la semana pasada es que aquí sí vamos a tener fricción. Y además, la caja sí se va a estar moviendo, que es algo que también es un punto distinto al ejercicio que vimos la clase anterior, donde la caja aquí buscábamos que se mantuviera en todo momento inmóvil en la superficie de la rampa. Bien, vamos entonces a comenzar a resolver este nuevo ejercicio, olvidándonos momentáneamente de los valores numéricos que tenemos aquí. Vamos a resolver el problema para un caso general
en el que no necesariamente el ángulo tiene que ser de 25 grados, el coeficiente de fricción cinética no necesariamente tiene que valer 0.19 y la distancia a la cual se encuentra la caja respecto a la base del plano inclinado no es de 8.15 metros, sino que puede ser una cantidad distinta que vamos a nombrar una distancia D. A esta separación que hay entre el fondo del plano y la ubicación del frente de la caja será la distancia D. Así que bueno, recordando el procedimiento de ese ejercicio visto anteriormente, podemos decir con toda seguridad que la forma de proceder es exactamente igual que el caso en el que no existía fricción. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El diagrama de cuerpo libre. Muy bien, el diagrama de cuerpo libre para un plano inclinado. Bien, entonces podemos siempre apoyarnos de este esquema. Aquí podemos reconocer, e incluso si recordamos la animación de la clase pasada, que cuando este objeto se vaya deslizando sobre la rampa, van a estar actuando solamente tres fuerzas: la fuerza normal, la fuerza peso y la fuerza de fricción, pero ahora es una fuerza de fricción cinética. Esta no va a impedir que el objeto parta del reposo o que se separe de alguna manera o que se logre mover en la rampa, sino el objeto ya es más fácil que se ponga en movimiento. Bien, como vimos anteriormente en el ejemplo pasado, conviene mucho en este tipo de problemas elegir el sistema de referencia de manera que el eje X coincida con la superficie de la rampa. Es altamente recomendable que uno elija ese sistema de referencia. De esta manera, bueno, pues tenemos la orientación de los vectores como se muestra en la figura de la derecha. El vector normal queda sobre el eje Y positivo. El vector de fricción cinética ahora queda en el eje X negativo y el vector peso en el cuarto cuadrante, donde el ángulo que forma con el eje Y negativo, este ángulo, es exactamente igual al ángulo de inclinación de la rampa. En esta situación, si incluyéramos la dirección del vector aceleración, ¿cuál sería? Estaría sobre el eje X, ¿no? Ok, estaría sobre el eje X, es correcto. ¿En qué dirección? Positiva. Así es, dirección positiva. Así que el vector aceleración lo podemos dibujar con esta orientación. Esto a manera de recordatorio, para que no olvidemos que la aceleración con la que este bloque o caja se va a desplazar tiene una dirección X positiva, que en la figura real del problema, equivaldría a decir que la caja se desliza hacia abajo. Pero recordemos, esta imagen, la de la izquierda, representa la situación real. Es así como se va a comportar la aceleración. Pero por nuestra elección del sistema de referencia, la aceleración solamente se va a analizar en el eje X. Bien, con esa información, entonces, podemos obtener el diagrama de cuerpo libre de esta manera.
¿Todos de acuerdo con esta parte? Sí. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso a resolver? Hacer la tablita para sacar las fuerzas en X y en Y. Muy bien, así es. Ahora tenemos que extraer la información de este diagrama de cuerpo libre. Así que la tabla solamente va a contener 3 fuerzas que están actuando sobre este objeto. Así que bueno, es fácil identificar todas ellas, ¿no? Como tenemos aquí, tenemos la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción cinética. Para la fuerza peso, ¿cuáles serán sus correspondientes componentes en el eje X y en el eje Y? En X sería el peso por el seno del ángulo. El peso, el módulo del peso W, ajá, ¿por quién, perdón? Por el seno del Ok, ángulo. por la función seno del ángulo teta, correcto. Y en el eje Y, El módulo del peso por la función coseno del ángulo. ok, faltaría algo ahí, ¿no? Mm, el signo negativo, bueno, sí, el signo. Así es. Para el eje Y, en el vector peso, necesitamos un signo negativo para ubicar ese vector en el cuarto cuadrante. Justo como lo tenemos aquí arriba en el diagrama de cuerpo libre. Componente X positiva, componente Y negativa. Bien, ¿cuáles serán las componentes del vector normal? Solo sería 0 en X y el módulo de N en Y. Así es. En el eje Y sí tenemos una componente de la fuerza normal y en el eje X tenemos 0. No tenemos componente de este vector en esa dirección. Y eso lo podemos verificar nuevamente en el diagrama de cuerpo libre. Y finalmente, para la componente X y Y del vector fuerza de fricción cinética, Sería en X la fuerza de fricción negativa porque apunta hacia la izquierda y en Y es 0. así es, exactamente. Esas serían las componentes de esta fuerza. Menos fuerza de fricción en el eje X y 0 en el eje Y. No tiene componente en la dirección Y. Bien, pues ya tenemos toda la información acerca de las 3 fuerzas que se están aplicando en este objeto, en esta caja. Ahora, recordemos, tenemos que incluir una fila, un último renglón, en el cual debemos de indicar qué es lo que esperamos o suponemos que va a suceder debido a la interacción de todas estas fuerzas. Es decir, qué sucede con la aceleración. Y en este caso, ¿qué es lo que esperamos que suceda en cada eje con relación a la aceleración? Que se mueva. Bueno, pues que sí haya aceleración no, nada más en X, ¿no? Así es. Por cómo orientamos nuestros sistemas, perdón, nuestros ejes X y Y,
Aquí está. Sabemos o esperamos que este objeto se desplace en esta dirección, en la dirección X positiva. Y en el eje Y no esperamos que suceda ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, esto sería lo que debemos de considerar en esta tabla. Bien, pues ya están esas fuerzas, serían las fuerzas involucradas, así como el resultado de esas interacciones. Una aceleración en la dirección X positiva. Con esta información podemos proceder a escribir las ecuaciones que estarían describiendo este problema. Las ecuaciones que nosotros obtenemos de esta información, pues son las que tenemos aquí escritas del lado derecho. W por el seno del ángulo θ menos la fuerza de fricción cinética es igual a más la aceleración. Y en el eje Y tenemos menos el módulo del vector peso por el coseno del ángulo θ más la fuerza normal. Estas dos tienen que sumar 0. Lo que tenemos colocado en esta celda. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre lo que se tiene hasta este momento? No, profe. Muy bien. Bueno, pues estas son las ecuaciones que necesitamos. Con estas debemos resolver el problema que se está planteando. Ahora, de la ecuación en el eje Y uno puede calcular directamente el valor de la fuerza normal. Aquí está. Se hace un despeje bastante simple. Y podemos concluir que la fuerza normal es igual al módulo del vector peso por el coseno del ángulo θ. Así que durante el desplazamiento de ese bloque o caja sobre la rampa, estas dos fuerzas van a estar equilibradas. Y la manera de lograrlo es haciendo que el vector normal tenga este valor como resultado. Bien, ahora, ¿cómo podemos proceder para determinar lo que el problema nos está pidiendo? Podemos despejar, por ejemplo, de la ecuación 1, la aceleración. Ok, muy bien. Como aquí de hecho ya tenemos el término que nos interesa calcular, podemos despejar rápidamente sin ningún problema y ya tenemos el valor de la aceleración. Así que el siguiente paso es despejar la aceleración. Y estaremos obteniendo lo que se muestra en esta ecuación, que vamos a llamar, bueno, aquí yo estoy nombrando ecuación 1, pero si ustedes ya han nombrado o numerado sus otras ecuaciones, pues pueden asignarle el número que corresponda. Así que bueno, vean lo que está sucediendo. Ya tenemos la aceleración despejada.
Y la aceleración está quedando en términos de la masa de la caja, de la aceleración debida a la gravedad y el seno del ángulo teta. Y a esto se le está restando en el numerador la fuerza de fricción cinética. Nótese que en esta ecuación, la ecuación que aquí aparece numerada como 1, en ella tenemos algunos parámetros o términos que no conocemos del todo. De hecho, si le echamos un vistazo al enunciado, podemos notar que la información que el problema nos está dando directamente es la inclinación de la rampa. Nos está diciendo a qué distancia de la base se encuentra esa caja e incluso nos menciona la existencia de un coeficiente de fricción cinética. Nada más. Son los únicos datos. Entonces, esto que tenemos aquí no podemos considerarlo todavía como el resultado final. No podemos llamarle que es la respuesta que estamos buscando todavía. ¿Por qué? Porque tenemos este término que el problema no nos menciona nada. No nos está diciendo cuántos newtons se pudieran estar aplicando como una fuerza de fricción sobre la caja. Ni nos da el dato numérico, ni tampoco nos menciona algo al respecto de la fuerza de fricción. Solo nos habla del coeficiente de fricción. Entonces, ¿cómo podemos eliminar o quitarnos de encima esta incógnita? Recordemos que hay una relación que vincula la fuerza de fricción, cinética en este caso, con el coeficiente de fricción cinética. Esta relación. La fuerza de fricción cinética es proporcional al módulo de la fuerza normal. Y ese factor de proporcionalidad es este coeficiente. Así que para deshacernos de este término, que es una incógnita, debemos recordar lo siguiente. La fuerza de fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinética por la normal. Pero la normal ya la conocemos, ya sabemos cuál es su valor. Entonces, sustituyendo la ecuación que teníamos acá arriba, aquí, y cambiando W por el valor de su módulo en términos de la masa y la gravedad, obtenemos la ecuación 2. Y ya que tenemos la ecuación 2, lo único que se tendría que hacer es tomar este resultado y sustituirlo en la ecuación número 1.
Bien, hagan este paso, por favor, esos cálculos algebraicos para encontrar la ecuación para la aceleración con la que esa caja se va a deslizar sobre la rampa cuando dicho plano inclinado presenta una fricción cinética. En este caso, ¿cuál es el resultado que se obtiene? Al sustituir la ecuación 2 en la ecuación numerada como 1. Quedaría como mg por el seno del ángulo menos, sustituyendo es el coeficiente de fricción por la masa por gravedad por el coseno del ángulo entre la masa. Todo eso entre la masa. No sería sería A es igual a mg por el seno del ángulo menos mk por mg el coseno del ángulo sobre m. Profe, está hablando, es que no se escucha. Sí, se murió, profe. Sí, les comentaba que de esta ecuación, cuando lo tienen de esta manera, ¿qué término pueden factorizar? Que es común a los dos términos que se están factorizando. Perdón, que se están restando. El peso. El peso, mg. Exacto. Pueden ustedes factorizar mg. ¿Sí? ¿Notan todos esa parte? Sí. Ok. Y después, una vez que factorizan mg, ¿qué otra simplificación se puede implementar?
eliminar M, ¿no? Exacto. Se puede eliminar el término M que aparece en el numerador, ya una vez que se factoriza, y en el denominador. Entonces el resultado pues queda un poco más simple. Ya no es una división, ya no es un cociente, es simplemente un término que tiene esta forma. ¿Preguntas o comentarios hasta esta parte? No. Ok. Vean entonces, lo que se ha obtenido es la ecuación para la aceleración cuando en la rampa se presenta fricción de tipo cinética. Si ustedes ya quieren conocer el valor numérico, pues basta con sustituir los datos numéricos del problema. Pero la ventaja que se tiene con esta ecuación, así escrita, es que es válida para cualquier valor de ángulo y de coeficiente de fricción. Algo también a considerar aquí o anotar, que es muy importante, es que vean, algebraicamente el término de masa desapareció o se eliminó. Es decir, la aceleración para esta situación es independiente de la masa. Y si echamos un vistazo al enunciado, ustedes pueden notar que jamás el problema mencionó algo respecto a la masa de la caja. Solamente incluso la mencionó aquí, puso la M. Pero en ningún momento hace algún comentario en alusión a la masa. Entonces, eso es importante que lo noten porque habrá ocasiones en las que en algún ejercicio haya un dato que realmente no se ocupe para nada, que no sea importante tenerlo. Así que, en resumen, si en el problema nos hubieran dado el valor de la masa como de 10 kilogramos, nos habremos percatado eventualmente que no era necesario tener ese valor. Y así que ese dato numérico de la masa sería un dato que está de más, que no se ocuparía necesariamente para algo. Bueno, antes de pasar al siguiente inciso, podemos aquí comentar algo importante. Resulta, como pueden notar, que en la ecuación que se ha obtenido como resultado de este problema, este término, menos μk por coseno del ángulo θ, siempre está restando a este otro. ¿Eso qué significa entonces? Que cuando hay fricción, la aceleración de los objetos tiende a reducirse en comparación a un caso sin fricción. Si se revisa nuevamente el video de la sesión grabada, donde se vio el problema del plano inclinado pero sin fricción, que aquí lo tenemos. Aquí está. Podemos notar que la aceleración también fue independiente de la masa y solamente era igual a g por el seno del ángulo θ. Eso es para el caso sin fricción. Entonces, aquí podemos notar algo que pues debería hacernos sentido o debería de ser congruente con lo que sabemos que ocurre en la naturaleza. Cuando hay fricción, los objetos tienden a moverse con una menor aceleración en comparación al caso en que no existe fricción. Y aquí estamos viendo por qué. Aquí está la razón. Aquí el coeficiente de fricción está afectando el movimiento. Hasta aquí, ¿preguntas o comentarios sobre esta parte? No, profe. ¿Ok? Vale, bueno, entonces ahora pasemos a ver el siguiente inciso,
que nos pide determinar la velocidad con la que ese bloque llega al final de la rampa o al fondo del plano inclinado. Entonces, más o menos como para anclar algunas ideas, sabemos, de acuerdo al problema, que la caja inicialmente, se parte del reposo desde un punto que se encuentra a una distancia que vamos a llamar D de la base del plano inclinado. Nosotros podemos orientar nuestro sistema de referencia de manera que el origen coincida con la posición inicial de la caja. Por lo tanto, podemos asociarle el valor de 0 metros. Mientras que la posición final sería igual al valor de la distancia D que tiene que recorrer. Y lo que debemos determinar entonces es la velocidad con la que llega justo aquí, a esta posición. Bien, ¿cómo podemos resolver el problema a continuación para esta parte? Podemos ocupar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok, ¿cómo podemos estar seguros de eso? De que esas serían las ecuaciones a emplear. Porque el objeto se encuentra en el plano X. No necesariamente. Puede estar en el eje X moviéndose, pero no por eso podríamos emplear las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Porque hay una aceleración constante. Exactamente. Ese es el punto clave. Como vemos en nuestro resultado anterior, la aceleración con la que esta caja se va a mover depende del ángulo que tenga la rampa, el cual pues asumimos que es constante porque la caja durante el descenso no va a hacer que que la rampa sea más o menos inclinada. O sea, la inclinación queda fija, así que es constante. El coeficiente de fricción cinética también es constante. El problema no nos dice que la rampa o el plano inclinado esté formado por distintos materiales. Si fuese el caso, entonces ahí sí el coeficiente de fricción estaría variando según la sección en la que se encuentre la caja. Pero como eso no sucede, entonces este término también es constante. Y G, bueno, sabemos que es constante, así que todo esto es una cantidad constante. Así que eso es lo que nos permite concluir que debemos de ocupar las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, ya que sabemos eso, viene la pregunta siguiente, que es, ¿qué hacemos o qué ecuación o ecuaciones de ese tipo de movimiento tenemos que ocupar?
para responder a la pregunta de la velocidad en este punto. Se puede hacer uso de la fórmula que dice que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Ok, esa ecuación, ¿por qué podría... ¿es correcto? ¿Y por qué convendría utilizarla? Porque no sabemos el tiempo que tarda en descender. Exactamente. En esa ecuación, que si no mal recuerdo es la ecuación 2.17 en una imagen que se mostró en alguna clase pasada, esa ecuación no es necesario tener el tiempo como información. Podremos pasar, digamos, podemos hacer los cálculos para conocer el tiempo que tarda esa caja en llegar al fondo de la rampa. Parece que tenemos toda la información suficiente para hacerlo. Pero, pues, si tenemos una ecuación en la que el tiempo no es un parámetro, pues, importante o que aparece, podemos entonces ocupar dicha ecuación. Así que, en efecto, esa es la ecuación que conviene utilizar. Tenemos o conocemos lo siguiente. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Conocemos la aceleración y conocemos el desplazamiento que va a experimentar la caja durante su descenso. Así que al sustituir todos los datos que tenemos hasta ese momento, ¿cuál es el valor de la velocidad o la ecuación para la velocidad final que se tiene que obtener? Sería igual a 0 más 2 por
G por el seno del ángulo menos MK por el coseno. Ajá. Sería la distancia final menos la distancia inicial, ¿no? Posición. Ah, Posición posición, final. perdón. Menos Posición final menos posición inicial. es correcto. Que de acuerdo digamos, esta figura, hemos nosotros ajustado el origen del eje X para que la posición inicial fuese 0. Y la posición final de este bloque sea justamente igual a la distancia que recorrió. Así que haciendo esos cálculos se debe de obtener algo como esto. Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Todos coinciden con ese resultado? Sí. Sí, profe. Ok, bien, pues entonces ya tenemos el resultado de, bueno, la ecuación para la velocidad final para esta caja. Una vez más, si comparamos este resultado con el caso sin fricción, que fue también un resultado que se obtuvo en esa sesión grabada, vemos que cuando no hay fricción, la velocidad es simplemente la raíz cuadrada de 2g por d por el seno del ángulo θ. Pero cuando hay fricción, podemos notar que el término relacionado con la fricción aparece restando. Nuevamente, aparece como un término que quita, que resta. Y eso entonces también confirma una vez más lo que nosotros, pues de alguna manera, sabemos que ocurre en la naturaleza. La velocidad con la que, si tenemos, por ejemplo, dos situaciones en las que ponemos a competir un objeto, el mismo objeto, tanto en una rampa que tenga cero fricción, puede ser una placa de hielo o una superficie enjabonada, y ese objeto también se coloca posteriormente en una rampa de madera, pues es obvio, sabemos cuál de los dos objetos llegará más rápido a la base de esa rampa, cuando no hay fricción. Y aquí está analíticamente la razón. Cuando hay fricción, siempre tendremos una velocidad de menor valor. Y bueno, también podemos notar lo siguiente. Analíticamente, este resultado nos puede llevar al caso sin fricción. Y lo único que hay que hacer es esto, hacerlo 0. Así que si en algún problema que se enfrenten en los ejercicios que ustedes tienen que resolver como práctica de estos temas, o bien en alguna otra actividad o examen, se les pide resolver el problema con fricción y después sin fricción, entonces lo único que tienen que hacer sería resolverlo primero para el caso con fricción, y el caso sin fricción ya no se tiene que hacer otra vez todo el cálculo. Basta con que en el resultado final ustedes hagan el término, este que está aquí, por ejemplo, 0, y obtienen, como pueden notar, el resultado que ya se tenía o que se puede conocer previamente.
que bueno, esto también es útil recordarlo, tenerlo presente. El caso con fricción es una situación bastante general. El caso particular o el caso más simple es cuando en un problema no se tiene fricción. ¿Preguntas o comentarios con esta parte? Todo bien, profe. Ok. Bien, pues ya para terminar con estos ejercicios que involucran fricción, vamos a considerar el siguiente problema. En esta situación nos indican que se tiene un objeto de masa MA, del cual no conocemos el valor, y nos comentan que este objeto de masa está descansando o está ubicado en una superficie horizontal. Esta superficie horizontal o mesa tiene un coeficiente de fricción estática de valor 0.4, mientras que el coeficiente de fricción cinética es de 0.3. Y luego nos hacen dos preguntas. La primera, ¿qué valor mínimo de MA impedirá que el sistema empiece a moverse? Y el inciso B, ¿qué valor o qué valores de MA mantendrán al sistema moviéndose con rapidez constante? Antes de pasar a hacer algún cálculo, ¿es clara la información que el problema nos está dando como datos? ¿O también es clara lo que nos está pidiendo determinar? Me parece que sí es clara la información, profe. Ok, muy bien. Bien, entonces, ¿cómo comenzamos a resolver este problema? ¿Qué se tendría que hacer? Primero podemos identificar todas las fuerzas que ocurren en el proceso, o bueno, en la imagen. Ok, las fuerzas que están presentes en la imagen o que están siendo aplicadas en cada objeto. Muy bien. Por ejemplo, para el bloque A, aquí voy a hacer un bosquejo, pero cuando terminemos de hacerles bosquejo y comentemos algunas ideas, les corresponderá a ustedes finalizar el cálculo. Pero bueno, vamos a empezar por algo que es identificar cuáles son las fuerzas que están presentes. Entonces, para el objeto A, vamos a considerar, estamos en la situación del inciso A. ¿Ok? Entonces, la pregunta que tenemos que tener en mente es, ¿qué valor mínimo de la masa A impedirá que el sistema empiece a moverse? Es decir, ¿cómo tiene que estar este sistema de dos bloques? ¿En qué estado de movimiento? Sin movimiento. Ok, Estático, ¿no? exactamente, sin movimiento o estático. Esa es la idea. El problema no lo dice explícitamente, pero nosotros debemos de entenderlo de esta manera. Está estático. Ok. Entonces, cuando este sistema está estático, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto A?
¿La fricción estática? Ok, la fricción estática. ¿Qué dirección tendrá esa fuerza de fricción estática? Negativa. Así es. Porque el bloque A tendería, en una situación hipotética, tendería a moverse hacia la derecha, debido a que tiene atado aquí una cuerda que a su vez conecta con este bloque que está colgando. Entonces, este bloque estaría de alguna manera tirando de esta caja. Así que su movimiento, el movimiento que podría ocurrir sería hacia la derecha. Y la fuerza de fricción estática busca impedir eso. Así que tiene que actuar hacia la izquierda. La fuerza de fricción estática. Ok. ¿Qué otra fuerza? ¿Ahí contaría la tensión de la cuerda? ¿O es la Así misma es. de la ¿Cómo? Perdón, ¿es la misma que quién? que la... Iba a decir que sí era la misma que la fricción estática, pero... ¿Cómo que la misma? Son dos vectores distintos. Ah, no, es que estaba... Sí, sí, sí. Son dos vectores distintos. Pero ustedes más adelante, cuando hagan los cálculos, van a concluir que estos dos vectores tienen el mismo módulo. En ese sentido sí son iguales, en el módulo. Pero sí son fuerzas distintas. Entonces la fuerza de tensión estaría aplicada hacia la derecha. La cuerda está tensa. La que está sosteniendo o la que está unida a este bloque está tensa esta cuerda. Así que está aplicando una fuerza hacia la derecha. ¿Qué otras fuerzas estarían presentes sobre el bloque A? La fuerza normal, ¿no? Muy bien, la fuerza normal. ¿Esa fuerza quién la provee? L- La mesa donde está parado. Exactamente. La mesa genera esta fuerza que tiene dirección hacia arriba. ¿Alguna otra fuerza que esté presente sobre el bloque A? El peso. Muy bien, el vector peso, es correcto. Este vector siempre apunta hacia abajo porque es la Tierra quien produce esta fuerza. Voy a llamarlo WA. ¿Alguna otra fuerza por ahí que esté siendo aplicada sobre el bloque A? Por el bloque son todas. Ok, vale, muy bien, es correcto. Ya son todas esas fuerzas que están siendo aplicadas. Ahora para el objeto B. La tensión Ok, la fuerza de tensión sobre el va objeto para B. abajo. La tensión va hacia abajo en el objeto B. Sí, ¿no? Hacia Que está arriba. jalando el bloque A, ¿no? Pero la fuerza de tensión la ejerce la cuerda sobre el bloque B. Ah, entonces para arriba. Entonces apunta esta fuerza hacia arriba. ¿Y qué otra fuerza podríamos considerar para el bloque B? La fuerza de gravedad. Así es, la fuerza de gravedad o fuerza peso, que hace que el objeto pues sea atraído hacia el centro de la Tierra. Voy a llamarlo aquí WP. Bien, pues ya tienen ustedes ya las fuerzas que están actuando sobre ese sistema en la situación A, en la que estos objetos están en reposo, están estáticos. ¿Preguntas o comentarios en esta parte?
No. No, Ok, profe. vale, muy bien. Entonces ya tienen ustedes aquí un bosquejo general, un borrador de las fuerzas que están presentes. ¿Qué es lo siguiente que ustedes tienen que realizar? Bueno, construir el diagrama de cuerpo libre correctamente para cada objeto y continuar a obtener las ecuaciones para el eje X y para el eje Y de cada uno de estos objetos. Vamos a aprovechar la figura, ya que estamos aquí viendo la figura, para analizar ahora la situación B. A ver, ¿qué debería ocurrir en la situación B según el planteamiento del problema? Debería bajar. ¿Cómo? ¿Qué debería bajar? ¿Qué debería cambiar? Dice el problema en el inciso B. ¿Qué valores o qué valor de MA mantendrán al sistema moviéndose con rapidez constante? Aquí, ¿qué estado de movimiento nos está sugiriendo la pregunta? ¿Cómo, perdón, puedes repetir la pregunta? Sí. En el inciso B, por la formulación de la pregunta, ¿qué estado de movimiento debe de tener ese sistema de dos bloques? ¿Cuál será su estado de movimiento? Constante. ¿Pero qué sería constante? O vamos a partir de un punto importante. En la situación B, ¿hay o no movimiento? Sí. Ok, entonces hay movimiento. Ahora, entonces el inciso B hay que pensar o tener en mente que este sistema se va a estar moviendo. Ahora, ese movimiento que va a realizarse, ¿cómo se ejecuta? ¿Qué podemos decir acerca de la aceleración y la velocidad en esa situación? Que serían constantes, ¿no? Pero, ¿qué es constante? No queda claro en la respuesta. La velocidad. La velocidad es la que se mantiene constante. Muy bien. ¿Y eso qué significa al referirnos o al hablar de la aceleración? O sea, ¿qué implica que se muevan con rapidez constante? No hay Que aceleración. no hay algo que lo detenga. El Mm, peso, No. A ver, piensen, las dos ideas que necesito que junten son las siguientes. Velocidad o rapidez constante, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esta frase? Que la velocidad sea constante. Que si hay velocidad constante, no hay aceleración constante porque se mantiene en una misma velocidad. Exacto. Velocidad o rapidez constante quiere decir que la velocidad o la rapidez se mantienen en el tiempo, no cambia su valor. Pasan 3 horas, 4, un día o más tiempo y el objeto
bueno, no esto, sino cualquier otro objeto, mantiene esa velocidad siempre. 5 metros por segundo o 15 metros por segundo o la cantidad que ustedes midan. Y si eso sucede, entonces no hay aceleración. La aceleración es cero, porque recordemos que la aceleración mide o nos indica qué tan rápido cambia la velocidad en el tiempo. Pero si la velocidad se mantiene constante, pues entonces no hay cambio. Y si no hay cambio, la aceleración es cero. Entonces, ¿notan lo que está sucediendo? En el inciso B hay movimiento, pero sin aceleración. Para todos es claro esto último, esta afirmación. Hay Sí, movimiento, pero no hay aceleración. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que van a estar involucradas en la situación B? ¿Se agrega alguna otra fuerza de las que ya están aquí mostradas? ¿O debemos quitar alguna? ¿O cambiar alguna otra? ¿Cuáles serán las fuerzas que consideran ustedes que deben estar presentes para la situación B? La fricción. ¿Qué con la fricción? ¿Ya no estaría presente o cómo? Ah, no, sí, disculpe, me confundí. solo que en vez de ser estática sería cinética, ¿no? Porque ya habría movimiento. Exacto, exactamente. Es decir, la fricción para el inciso B ya no es fuerza de fricción cinética, estática, perdón, es cinética. Adicional a este cambio, a esta sustitución, ¿hay algún otro cambio que hay que hacer? Creo que no. Ok, es correcto. Ya fuera de ese cambio que sí es importante, que la fuerza de fricción para el inciso B es de tipo cinética, todas las otras fuerzas se van a mantener. La fuerza normal va a seguir actuando, la fuerza peso en cada bloque va a seguirse aplicando y la tensión en la cuerda pues va a seguir existiendo. A menos de que pues se rompiera la cuerda, por ejemplo, pero no es lo que el problema plantea. Así que todas las otras fuerzas que están ahí presentes o que están dibujadas van a mantenerse e incluso con la misma dirección. Bien, jóvenes, entonces les pido que en los siguientes minutos ustedes escriban, bueno, dibujen los diagramas de cuerpo libre para cada situación, el inciso A, el inciso B, las tablas que contienen la información de cada una de las fuerzas para cada masa, así como las ecuaciones que se obtienen. Si da tiempo, avanzamos con el problema para resolverlo de una vez, o si no, nos quedamos con la parte, al menos de las ecuaciones, para la siguiente clase, ver cómo las tenemos que trabajar. ¿Sí queda claro entonces lo que le estoy pidiendo para realizar durante los siguientes minutos? Sí. Muy bien, entonces dejo la imagen por unos momentos para que tomen nota de ello y puedan ustedes construir los correspondientes diagramas de cuerpo libre. Para el inciso A y para el inciso B. Las tablas, así como las ecuaciones.
Bien, jóvenes, ¿alguien puede compartir en pantalla lo que obtuvo para los diagramas de cuerpo libre y finalmente las ecuaciones? Bien, aquí tenemos en pantalla los dibujos de los diagramas de cuerpo libre. Me parece que es para la situación A, ¿correcto? Es para los dos. Para los dos casos. ¿Por qué Ajá, podremos ocuparlos para ambos casos? bueno, es que de un lado puse Ajá, de la masa 1, el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 y de la masa A, ajá. y del otro lado puse de la masa B, Ok, sí. y abajo sus respectivas, tablitas para extraer del diagrama del cuerpo libre los datos que necesitamos. Bien. Para la masa A y la masa B, ¿de acuerdo? Y las ecuaciones. Para el eje X en la masa A, tensión menos fuerza de fricción igual a 0, porque queremos que ese sistema esté estático. Ujú. Y eso concluimos que la tensión es igual a la fuerza de fricción estática, correcto. Para el eje Y, la normal menos el peso del bloque A es igual a 0, por lo tanto normal igual a peso del bloque A, correcto. En el eje Y, pues claro, no hay nada que decir, no existen fuerzas ahí aplicadas. Y en el eje Y, para el bloque B, tensión menos el peso igual a 0, por lo tanto tensión igual al peso, correcto. Muy bien, eso es para la situación A. Y en la situación B, ¿algo de lo que está aquí cambiaría? Sí, ahí como puede ver, yo le había puesto abajo donde es masa por aceleración, Así. para ver si justamente hay movimiento. Ya lo había puesto, pero me acordé que no había movimiento en el primer caso, entonces puse encima el 0. Pero para el caso B, ahí sí iría M y A. A ver, recordemos, ¿qué condición de movimiento nos está mencionando el problema B o el inciso B? Sí, que Velocidad. no había aceleración, ¿no? Exacto, se están moviendo, sí, los bloques se están moviendo, uno de forma horizontal y el otro de forma vertical, pero con velocidad constante. Eso significa que no hay aceleración. Por lo tanto,
esto que está aquí, estos dibujos, esta tabla e incluso las ecuaciones son válidas para la situación B. ¿Sí es claro para todos esta parte? Sí. O sea, noten lo siguiente. O sea, el detalle es muy sutil, pero es muy importante desde el punto de vista conceptual. Estas figuras que están aquí mostrándose en pantalla corresponden al inciso A. Todo es correcto. Hay ceros aquí, vean, en las últimas filas, porque estamos imponiendo la condición o estamos pensando en la condición de que no hay movimiento. Los bloques están totalmente en reposo. Para la situación B, lo que habría que cambiar, como se mencionó hace ya varios minutos, la fuerza de fricción ya no es estática, es fuerza de fricción cinética. Así que aquí donde se tiene Fs, se podría cambiar por Fk. Pero, ¿qué pasa en estas celdas que tenemos que llenar aquí abajo para la situación B? Bueno, pues vuelven a ser cero, pero por razones diferentes. En el eje X, para la situación B, sí va a haber movimiento, pero al ejecutarse este movimiento con velocidad o rapidez constante, la aceleración es cero. Mientras que en el eje Y también volvemos a poner un cero, pero ese cero es porque en ese eje no hay desplazamiento. Entonces vean que en ambos casos, A y B, todas las tablas, las dos tablas, los diagramas de cuerpo libre coinciden perfectamente. Pero la razón de poner ceros aquí o acá es distinta. Uno es el que interpreta esos ceros, uno le da el significado a esos ceros. Así que para este problema en particular, ustedes pueden reutilizar los diagramas de cuerpo libre para ambos casos, porque son indistintos. La diferencia está en por qué colocamos un cero. En el primer caso, porque no queremos nada de movimiento. Y en el inciso B, dejamos este cero aquí o acá, no porque no haya movimiento. Sí habrá movimiento, pero con velocidad constante. Y por lo tanto, la aceleración tiene que ser cero. ¿Sí esto es claro para todos? Sí, profe. ¿Ok? Bien, jóvenes, pues bueno, entonces la clase de mañana continuaremos con este ejercicio. Vamos a, bueno, partir de estos resultados que aquí se tienen para las ecuaciones y veremos cómo utilizarlos ahora sí para responder a la pregunta del inciso A y para la pregunta del inciso B. Pero al menos ya tenemos esta información previamente construida. Bien, si no queda alguna pregunta o algún comentario pendiente por atender, damos por terminada nuestra sesión de este día y nos escuchamos el día de mañana. Que tengan excelente tarde todos. Hasta luego. Profe, ¿Sí? tengo una duda respecto a lo del trabajo extra que dejó. ¿Lo de vectores es para vectores 3D o 2D? 3D. El usuario tiene que ser capaz de, bueno, ustedes habilitarán la instrucción para que pueda introducir hasta 3 componentes en cada vector, A y B, o el nombre que ustedes gusten darle a esos vectores. Pero tienen que ser en general 3 componentes. Hay otra pregunta, ¿podemos utilizar la librería NumPy o esa no? ¿Para qué parte? Para, para hacer la parte de producto punto y vectorial. ¿Pero por qué? Digamos, la librería en NumPy sirve, o es muy útil para utilizar algunas operaciones predefinidas como raíz cuadrada, no sé. Pero, ¿por qué se querría utilizar esa librería? Para utilizar array. O por eso le pregunto si se Ajá. puede, si no lo hago de otra forma. Ok, para utilizar raíz. O sea, se quiere acomodar las componentes en un arreglo. Ujú. No sé si se puede, por eso le pregunto. Ah, ok. Bueno, el problema se podría realizar sin necesidad de NumPy, pero si se considera
Si es necesario utilizar NumPy, se puede hacer. Lo que sí no es posible es, no estoy seguro, pero suponiendo que, por ejemplo, NumPy tuviese alguna función ya predefinida que de manera automática calcule lo que se les está pidiendo, eso sí no es posible. Ah, ok. Eso sí no es Gracias. posible. Lo que se tiene que hacer ustedes escribir el código de manera que ustedes diseñen desde cero el programa que permita hacer cálculos del producto escalar o del producto vectorial. Eso sí. Y si se puede usar en un plano, no hay ningún problema. Solamente en esa parte. Ok, profe, gracias. ¿Sí, de nada? Yo tengo una pregunta, profe, Sí. pero bueno, no sobre el trabajo, era para saber si usted sabía o tenía información de cuándo más o menos regresaríamos a clases presenciales. No hay, para la unidad no hay ninguna fecha oficialmente establecida. Lo que se ha estado comentando es que a lo más se podría realizar una actividad híbrida con, ¿cómo se llama? Eh, con preferencia hacia los cursos que tengan actividades prácticas, que generalmente son de, bueno, los grupos de quinto semestre en adelante. Eso sí es algo que se podría estar considerando a partir del siguiente semestre. Ah, está bien. Pero pero 100% presencial y de todos los grupos y de todos los semestres, eso sí todavía no se tiene nada concreto. Ah, está bien, profe. Gracias. ¿Sí de nada? Bueno, jóvenes, si no hay ningún otro comentario, nos escuchamos el día de mañana. Adiós, Hasta luego. profe. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.